Familiares del presidente Nicolás Maduro, algunos de los colaboradores de su gobierno, pero también completos desconocidos, sin experiencia política, conforman la lista de candidatos a esta polémica Asamblea Nacional Constituyente que se va a realizar el próximo 30 de julio, en la que se van a escoger las 545 personas encargadas de redactar la nueva Carta Magna de Venezuela. La primera dama Cilia Flores, el hijo del mandatario venezolano, el número 2 del chavismo, también Diosdado Cabello, y la ex ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, participan en esta contienda que cuenta ya con más de 52.000 inscritos ante el Consejo Electoral. La constituyente pegó varios nombres allí de líderes sociales, de líderes populares, de líderes de base, de la clase obrera, de los estudiantes, de la juventud, de las comunas, de los barrios, de los campesinos, de los pescadores, de los pensionados, de las pensionadas, de los mineros, mineras, de los pueblos indígenas. Impresionante. 52.000. Récord. Nunca antes en una elección en Venezuela se habían inscrito tantos candidatos y candidatas. Como un hecho sin precedentes, calificó Nicolás Maduro el número de candidatos postulados a la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta principios de junio, más de 52.000 personas se inscribieron como aspirantes a la votación que se realizará el próximo 30 de julio y que ha desatado enfrentamientos dentro de las filas del chavismo. ¿Qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales. Líderes de la clase obrera de las comunas, estudiantes e indígenas han manifestado su interés de estar involucrados en la redacción de la nueva Constitución, pese a que muchos de ellos no cuentan con la experiencia necesaria para hacerlo. Pero algunos de los integrantes del círculo cercano del mandatario, varios sin bagaje legislativo, también competirán por obtener un lugar en el polémico proceso que la oposición ha calificado como ilegal por no habérsele consultado al pueblo primeramente si estaba de acuerdo con el cambio de la Carta Magna, como lo hizo incluso el entonces presidente Hugo Chávez en 1999. Entre las caras conocidas y que han sido rotados de cargos en varias ocasiones, pero han permanecido dentro de la gestión, la lista incluye a Aristóbulo Istúriz, ex vicepresidente de Maduro y también ex vicepresidente del grupo que redactó la actual Constitución. Diosdado Cabello, el temido número 2 del chavismo, expresidente del Parlamento, actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado. Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, exgobernador de Barinas, exministro de Educación y actual ministro de Cultura. Delcy Rodríguez, exministra de Comunicación y ex canciller de la República. Isaías Rodríguez, el primer vicepresidente nombrado por Chávez. Germán Escarrá, abogado constitucionalista. Y además Nicolás Maduro Guerra, economista de 27 años e hijo del jefe de Estado, así como la primera dama de la nación, Cilia Flores, hacen parte del grupo. En total se elegirán 545 personas que, a juicio de los analistas, iniciarán un proyecto que tiene intenciones de mantener a Maduro en el poder. Y va a seguir sonando. Desde Caracas, en Venezuela, saludamos a Vladimir Villegas, periodista, quien también integró la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999. Señor Villegas, gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, colega. Gracias por la llamada. Saludos a toda la gente de Colombia y de toda América Latina que nos ven. Ahí estábamos viendo, señor Villegas, esta lista que ha sido presentada y, como decía el presidente Maduro, nunca ha habido tantas personas con ganas y con el afán de ser candidatos a la Asamblea Constituyente. La mayoría de estos candidatos deberían provenir de sectores sociales, quienes apuesten por una reforma constitucional para adecuarla precisamente a las necesidades del pueblo venezolano. ¿Usted cree que es así actualmente, hoy por hoy, con los candidatos que hay enlistados? Bueno, yo no tengo cómo calibrar las ganas que tienen estas personas, a quienes conozco, a todos ellos, de participar en esta Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sí puedo calibrar es el repudio general que ha creado, que ha emergido de esta propuesta constituyente que el presidente Maduro ha querido impulsar sin preguntarle a los ciudadanos si quieren o no que se convoque y bajo qué condiciones se convocaría. Y mucho menos cuando es un hecho que al final tampoco hay garantías de que se le va a consultar al pueblo
el resultado del trabajo, si se puede llamar trabajo, pues de esa Asamblea Nacional Constituyente, que entre otros fines tiene el de terminar el proceso de liquidación de la Asamblea Nacional y también dejar sin su cargo al actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien, por cierto, ayer ya le dictaron medida de prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes, ¿no? Evidentemente, el gobierno ha tomado esta iniciativa como una forma de eludir su compromiso, su responsabilidad y la del propio Consejo Nacional Electoral de convocar las elecciones regionales previstas para el año pasado, que están suspendidas desde entonces, y las elecciones a alcaldes, que no tienen fecha. Ya el gobierno, ya el CNE, pues ha fijado la fecha supuestamente para diciembre de estas elecciones regionales, pero ante una Asamblea Nacional Constituyente que, según ellos, va a poder hacer lo que le da la gana, como lo dijo el propio Maduro, aquí no hay futuro seguro. Me refiero a las gobernaciones o alcaldías. No se sabe si van a mantenerse o no estas estructuras. Señor Villegas, usted que ya participó en la redacción de una Carta Magna, ¿cuál es la preparación que se debe tener para esto? Tomando en cuenta que usted, tengo entendido, es periodista y viendo pues las profesiones o el bagaje que ha tenido en lo político algunos de los candidatos que se presentan actualmente, para que el pueblo lo conozca, tanto en Venezuela como la gente de la teleaudiencia que nos sigue aquí a través de NTN24, ¿qué tipo de preparación se debe tener para esto, para sentarse a redactar? Bueno, fíjese lo siguiente, la Asamblea Nacional Constituyente es precisamente la expresión de todo un pueblo, cuando se elige como debe ser. No es el caso actual, pero en el deber ser, la Asamblea Nacional Constituyente recoge diferentes representaciones del pueblo y no hay necesariamente que ser experto en derecho constitucional ni abogado para participar en una constituyente. ¿Por qué, señor Villegas, por qué usted dice, discúlpeme, ¿por qué usted dice no es el caso actual? Bueno, no es el caso actual porque esto no responde al sentir nacional. Esta es una constituyente hecha a la medida de las necesidades y de los temores del gobierno, de las necesidades electorales del gobierno y de los temores electorales del gobierno. Entonces, obviamente no es una constituyente que se pueda decir que es representativa de todo el país. Ellos han escogido ahí un universo selecto de personas, digamos, de distintos sectores, entre comillas, pero que obedecen a una sola orientación política y que van a ser electos de una manera que burla el principio del voto universal directo y secreto, porque le dan peso mayor a algunas regiones del país, a municipios muy pequeños con respecto a capitales del país. Le pongo un ejemplo cortico para ir a lo que quería señalarle. Por ejemplo, hay una población que se llama Maroa, que está en la selva amazónica, que tiene una cantidad de electores menor de 2.000. Y esa localidad elige el mismo número de constituyentes que una ciudad como Maracaibo, por ejemplo. Y esto es una distorsión de que Maracaibo tiene, imagínense, más de 1 millón de electores. Es decir, hay una distorsión hecho a la medida precisamente de lo que el gobierno quiere lograr, convertir el 20%, que es más o menos lo que ellos tienen de apoyo, en 80%. Es una manipulación de la cifra del padrón electoral. En todo caso, a lo que iba es que la constituyente evidentemente no tiene por qué ser una cumbre, un cónclave de expertos, ¿verdad? En mi caso, yo soy periodista, pero yo fui parlamentario 2 veces. Y muchos de los que van tienen experiencia parlamentaria, pero ese no es el problema central, porque el tema está en los contenidos. A mí me preocupan los contenidos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los derechos fundamentales, derechos sociales, pero también derechos de orden democrático, de orden civil, de orden político, el derecho a la información, el derecho a la asociación política, el derecho a la manifestación? ¿Qué va a pasar con la independencia de poderes? Son temas cruciales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los derechos humanos, con la libertad de expresión, de información? Son los temas gruesos que yo siento están en peligro con una constituyente en manos de una organización que ha promovido un modelo autoritario, excluyente, que ha promovido el pensamiento único. Yo vengo de allí y los conozco muy bien. A mi cuento no me van a echar de eso. Ahora, y por cierto, que están apelando, están apelando a elementos de guerra sucia. Ayer mi cuenta de Twitter, @VladiVillegas, fue hackeada por hackers vinculados al oficialismo para dar la información de que yo supuestamente me había postulado a la constituyente. Hasta ese tipo de recursos tan bajos están utilizando. Justamente usted hace un momento, señor Villegas, citaba pues
a la fiscal general, a todo lo que ha sucedido durante estos últimos días con la fiscal Luisa Ortega Díaz. El día de ayer la veíamos en unas declaraciones y ya con anterioridad pidió la nulidad de esta Asamblea Constituyente. Ella, pues, en representación también de muchas personas que no están de acuerdo con que se lleve a cabo esta Asamblea Constituyente. No se le consultó al pueblo, dicen, solo se le va a consultar si está de acuerdo ya con la redacción final, cuando el trabajo ya está hecho y el procedimiento para llevar a cabo no fue el correcto, dicen muchos. ¿Cómo debió haberse dado este procedimiento para que haya una Asamblea Nacional Constituyente que en realidad no solo represente las necesidades del pueblo, o sea, que lo que se redacta ahí sea lo que en realidad representantes vayan con sus peticiones y se haga un bien común, sino que además, pues como muchos cuestionan, dicen, esto ha sido una situación de atropello, de imponernos una Asamblea Constituyente? Bueno, en primer lugar, preciso lo siguiente, no es cierto que se va a consultar a la gente al final de la Asamblea Nacional Constituyente sobre las conclusiones que de ella se deriven. Existe un exhorto del presidente de la República para que así sea, pero la Asamblea Constituyente al final decidirá si lo hace o no, y no hay que ser adivino para saber más o menos lo que va a pasar allí. En todo caso, el tema está en que no se le ha preguntado a la gente si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente, no se le ha preguntado ni siquiera sobre las bases comiciales, cuáles son las bases que van a sustentar esa asamblea. Es decir, el presidente de la República prácticamente dictó la pauta y no se le preguntó al soberano, ese soberano que tanto el chavismo ha reivindicado, la participación ciudadana, la democracia participativa y protagónica, se fueron a la basura con este planteamiento, con esta forma de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se ha debido hacer? En primer lugar, entender claramente que la Constitución hace una distinción entre iniciativa y convocatoria. La iniciativa para la convocatoria la tiene efectivamente el Poder Ejecutivo, la tiene la Asamblea Nacional por las 2/3 partes, la tienen los consejos municipales en Cabildo las 2/3 partes y la tiene el soberano con un 15% de las firmas. Pero esa es la iniciativa. El pueblo es el que debe decidir si se activa o no, porque para eso está el artículo 5, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Estos mandatos constitucionales han sido distorsionados por el Tribunal Supremo de Justicia para ajustar la convocatoria a las necesidades del gobierno. Y de paso, violentan el principio del voto universal, directo y secreto, porque establecen los llamados sectores, es decir, ellos sectorizan el registro electoral, que es único. Y entonces hay venezolanos con derechos a ser candidatos y venezolanos con derechos a no ser, que no tienen ese derecho. Y hay ciudadanos que pueden votar en un registro y otros que no pueden votar en ese registro. Es decir, hay toda una manipulación destinada precisamente a forjar una mayoría donde no existe. Ese es el problema de fondo con esta Asamblea Nacional Constituyente y por eso hace ya varias semanas, en uno de los editoriales que yo hago todos los lunes en el programa, precisamente hacía un planteamiento que ayer lo hace la fiscal y lo ha hecho hace unos días también, que es la necesidad de que el presidente Maduro, por la paz del país, retire esa propuesta constituyente. Él ha dicho que esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente va a ser una contribución a la paz. Eso es así como apagar el fuego con gasolina o decir que el cerdo frito es bueno para el colesterol, cuando es todo lo contrario, porque se supone que una Asamblea Nacional nacida de la exclusión va a generar mayor confrontación, va a generar mayor tensión política, y es lo que estamos viendo desde que se anunció la convocatoria a la constituyente. Ha aumentado la represión y ha aumentado la protesta. Claro, de hecho, 2 meses transcurren los días y continúa esta manifestación en contra a muchos otros puntos, a muchas otras políticas del presidente Maduro, pero entre ellas, pues la Asamblea Constituyente es una de las cosas en las que está en contra quienes están pues en las calles manifestándose. Y vamos a agradecer a Vladimir Villegas, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, integró la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, hablándonos un poco sobre el perfil de quienes se postulan y todo lo que ha sido este proceso que va a llevarse a cabo. Ya estamos hablando 31 de julio, en un mes prácticamente. Gracias, señor Villegas, por estar con nosotros.